Hola, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Bueno, vamos a arrancar hoy sí ya propiamente con lo que tiene que ver con el Photoshop. En principio, antes de pasar a hacer el ejercicio perteneciente a la semana, para aplicar todo lo que tiene que ver con las capas y las máscaras de capa, como prometí que íbamos a empezar aprendiendo eso, vamos a empezar con los principios básicos de Photoshop, ¿sí? Antes de pasar a lo que tiene que ver con las capas y las máscaras de capa propiamente dichas. Y los principios básicos es entender un poquito cómo funciona este programa que es el Photoshop, que por ahí se diferencia de algún que otro programa que ya hayan utilizado. En principio, cuando yo abro Photoshop, no todos van a tener esta misma visual, va a depender un poquitito de qué versión tengan, pero no importa, porque lo importante es que cuenten sí con estas pestañas de acá arriba y sobre todo en principio con la de archivo. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre que abramos el Photoshop, lo primero va a ser crear nuestro proyecto de Photoshop. Vamos a ir a archivo y vamos a ir a nuevo. De esta forma nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestro documento de trabajo, nuestro lienzo, el espacio en donde vamos a realizar nuestra pieza o editar nuestra fotografía, lo que queramos. ¿Está bien? Nosotros como vamos a este taller a apuntarlo a lo que tiene que ver con creación de piezas, siempre vamos a arrancar desde el lienzo en blanco, ¿está bien? Es decir, de la creación de un documento. ¿Qué es lo que me aparece acá y cómo yo voy a tener que configurar este panel? Bueno, si ustedes se fijan, acá donde dice píxeles, yo puedo desplegar esto y voy a tener distintas unidades de medida. Estas unidades de medida van a ser las que yo configure en relación al documento que yo quiera crear. Para los fines prácticos del curso, como nosotros nos vamos a manejar pura y exclusivamente con lo que tiene que ver con lo digital, nos vamos a manejar mediante píxeles. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es crear piezas digitales, todas las que creemos para los fines del curso, pensándolas como piezas digitales para subir a Instagram, ¿sí? Instagram va a ser nuestra unidad de medida básica para crear nuestras piezas. ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy creando una pieza para Instagram, eso me arroja ya de por sí datos específicos de las medidas a las que yo tengo que crear mi documento. Como yo tengo acá ya configurado previamente 1080 por 1080 píxeles. ¿Sí? Porque 1080 por 1080 píxeles es la medida que trabaja Instagram en el feed. Nosotros vamos a crear piezas para subir al feed de Instagram, pura y exclusivamente. ¿Qué sucede? Imagínense que ustedes están diseñando una pieza que saben que van a imprimir. Que van a imprimir no importa las medidas, ya sea en una hoja A4, en una hoja A3, o están diseñando un póster o un banner, pero que saben que van a materializar esa pieza y dicen, bueno, yo quiero imprimir un póster que tenga 70 centímetros por 50 centímetros. Entonces, ¿qué hacen? Acá configuran en centímetros y ponen exactamente las medidas que va a tener esa pieza que ustedes están creando. Acá automáticamente me detecta que la orientación de la mesa de trabajo es en vertical. Y listo. ¿Qué sucede? Yo así, de esta forma, ya estoy creando un documento que va a tener estas dimensiones. Yo lo que recomiendo cuando ustedes creen piezas en Photoshop que saben que las van a imprimir, traten siempre de trabajar directamente sobre las medidas reales que va a tener eso que ustedes van a crear. Porque Photoshop, recuerden que es un programa que trabaja mediante píxeles. Hay programas como por ejemplo el Illustrator que no trabajan mediante píxeles. El Illustrator, el CorelDRAW,
que trabajan mediante vectores. La ventaja de los vectores versus los píxeles es que yo algo que creé en un vector lo puedo agrandar y achicar las veces que quiera y nunca va a perder resolución. En cambio, si yo estoy trabajando con píxeles en el Photoshop y originalmente me creé un documento muy chiquitito, cuando después lo quiera adaptar a un tamaño mayor, ese documento se va a pixelar. Entonces, en la medida que yo tenga control sobre lo que voy a realizar, ya de antemano me configuro mi espacio de trabajo con esas medidas determinadas. Y una resolución grande, una resolución de píxeles por pulgada. ¿Sí? Acá sí es importante que esto se fijen, que diga píxeles por pulgada. Nunca píxeles por centímetro, porque si ustedes dejan el píxel por centímetro, les va a crear un documento muy pesado, muy grande, que no va a haber computadora que lo corra fluido. Así que píxeles por pulgada y pueden trabajar en una resolución de 150 o 300 en el caso de que quieran realmente una buena calidad de imagen. Para los fines del curso, 150 está más que bien. Acá voy a volver a configurar mi documento, como les había dicho, a 1080 píxeles. Pero no quería dejar de mencionarles esto, porque la idea es que las herramientas que ustedes se lleven de este taller les sirvan posteriormente para realizar cuestiones que tienen que ver con lo que ustedes quieran hacer. Así que en el caso de querer hacer algo que después van a imprimir o lo que sea, sepan que tienen esta posibilidad de configurar, ¿sí?, la medida específica que va a tener su documento. Ya sean centímetros, milímetros, bueno, puntos y picas por ahí son unidades o pulgadas un poquitito más complicadas. En general siempre utilizamos, por lo menos en estas cuestiones, píxeles, centímetros o milímetros, ¿sí? Y en el caso de trabajar piezas digitales, siempre con píxeles. Ustedes sabrán que cada plataforma, cada red social tiene medidas determinadas para cada imagen. Por ejemplo, la imagen de perfil de Facebook tiene una medida en píxeles determinada, la de portada tiene otra, la imagen de perfil de Instagram, de Google, de Gmail, tienen medidas específicas, ¿sí? De Twitch, por ejemplo, los que trabajen con streaming en directo a través de la plataforma Twitch, tienen por un lado el banner, por otro lado la imagen de perfil, por otro lado las imágenes que van a acompañar al video. Bueno, cada uno de esos datos están en internet, ¿sí? Yo, si desconozco algún dato específico, puedo buscar medidas del banner de Twitch, medidas de la imagen de portada de Facebook, por ejemplo. Lo busco, me va a dar unos datos determinados en píxeles, tanto en anchura como en altura, lo configuro acá y creo mi documento para poder trabajar. En este caso, Instagram. Así que 1080 por 1080 píxeles, resolución 150 píxeles por pulgada, y todo lo que tiene que ver con el espacio de color y demás lo vamos a dejar así. Perfil de color Adobe RGB 1998, color RGB 8 bits, píxeles cuadrados, y si ya tienen todo esto tal cual, ponemos crear. Bien, cuando pongo crear, automáticamente a mí me muestra mi lienzo. Si este es un lienzo en blanco en el que yo voy a poder desarrollar la pieza que quiera llevar a cabo. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Photoshop trabaja mediante archivos .psd. ¿Sí? La extensión de los documentos de Photoshop es .psd. Yo este documento de Photoshop lo tengo que crear, de modo que en principio comience a existir y después me permita guardar el progreso que yo vaya haciendo en mi trabajo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestro documento en blanco es ir a Archivo, Guardar como, y elegir la carpeta
que ustedes quieran, en donde lo van a guardar y ponerle un nombre. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a este le voy a poner actividad 1, UNAV, va a ser básicamente lo que ustedes van a tener que hacer. Donde dice tipo, fíjense que diga Photoshop, .psd, etcétera, y le ponen guardar. Si yo ahora voy a la carpeta del escritorio, que es donde lo guardé, fíjense que acá tengo mi documento .psd. En este documento .psd es en el que se van a ir almacenando todos los datos, los progresos de trabajo, a medida que yo los vaya haciendo y vaya teniendo la constancia de cada tanto ir a archivo y poner guardar. ¿Sí? Esto tengan la constancia de ir haciendo progreso y cuando ven que ya tienen que adelantaron algo bastante, van a archivo, guardar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se olvidan de guardar lo que están haciendo y de repente la computadora colapsa o se corta la luz, lo que pase, y ustedes no guardaron, ese progreso que hicieron lo van a perder. Así que como modalidad de trabajo, yo les recomiendo ir guardando los progresos que vayan haciendo, ya sea yendo a archivo, guardar o mediante el shortcut Control S, ¿sí? Que es el atajo para guardar y salvar nuestro documento. Bien, una vez que ya tenemos guardado, que ya creamos nuestro proyecto, es hora de empezar a trabajar propiamente hablando y entender un poquito la interfaz y qué es lo que aparece en este programa llamado Photoshop. Bien, por la izquierda vamos a tener todas las herramientas que el programa nos brinda para trabajar. Nosotros no vamos a utilizar todas estas herramientas, pero sí vamos a ir viendo varias de todas estas, ¿sí? Lo que respecta a la clase de hoy, que la idea es que nos incorporemos en el mundo de las capas y las máscaras de capa de forma muy introductoria, porque la semana que viene vamos a seguir profundizando en el manejo de las máscaras de capa. Hoy vamos a llegar a utilizar la herramienta de mover y la herramienta pincel. ¿Sí? No vamos a, por hoy, tocar otras herramientas. Por hoy. Bueno, después tenemos las pestañas a las que, bueno, vamos a poder acceder en el caso de estar cuando estemos trabajando con selección, filtros, imagen, capa. Ya las vamos a ir viendo y van a ver que hay como distintas cuestiones interesantes para agregar y trabajar con los elementos que vayamos agregando a nuestro proyecto. Y hacia la derecha, uno de los apartados más importantes, que es el apartado de capas. Acá es donde se van a ir agregando todas las capas que mi proyecto vaya teniendo y que van a ser las responsables del proyecto en sí. Vamos a empezar entendiendo un poco el concepto de las capas. ¿Sí? Esto que yo les mencionaba en la clase del jueves, que vayamos entendiendo las lógicas y las posibilidades que nos dan las capas. Un dato importante a tener en cuenta es que cuando yo creo por primera vez un documento de Photoshop, o sea, no por primera vez, porque si ustedes ahora vuelven a crear otro documento les va a pasar lo mismo, pero desde el principio, cuando yo creo un documento, ya viene predeterminada una capa, que es mi capa fondo. ¿Está bien? Esta capa fondo, si ustedes se fijan, tiene un candadito que significa que es una capa bloqueada. Las capas bloqueadas son una molestia porque en general es raro que yo me quede con este fondo original que viene por defecto en mi documento. Probablemente yo quiera un fondo de otro color o quiera un fondo transparente o quiera un fondo con alguna textura. Entonces es raro
que en líneas generales yo deje este fondo blanco que aparece por defecto. Entonces, mi recomendación es que lo primero que ustedes hagan cuando arrancan a trabajar sea desbloquear esta capa fondo. Y para desbloquearla simplemente se posicionan sobre el candadito y hacen clic. Un solo clic. Fíjense que ahí el candadito desapareció y ahora cambió el nombre, ya no se llama capa fondo, sino que se llama capa cero. Es decir, que es la capa cero de mi proyecto. Vamos a empezar a entender un poco cómo funcionan las capas y qué es esto de las capas. En principio decirles, Photoshop trabaja mediante dos tipos diferentes de capas. Las capas de píxeles y las capas de ajuste. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de las capas de píxeles? Que son, por ejemplo, la que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Sí? Bueno, las capas de píxeles tienen dos posibilidades. Ser completamente opacas, como la que estamos viendo ahora, o tener una porción opaca y el resto transparente. Cuando yo tengo una capa de píxeles que tiene una porción opaca y el resto transparente, significa que desde ese lado transparente yo voy a ver la capa que esté por debajo. Vamos a verlo de forma práctica. Yo por este momento tengo una sola capa. Lo que tengo que hacer ahora es crearme una nueva capa y para eso tengo que ir abajo y poner el iconito que es crear una nueva capa, que es este que aparece con un signito más. Suele estar al lado del tachito de basura. Bien. Yo acabo de crear una nueva capa. Siempre que cree una nueva capa, se va a crear por encima de la capa que yo tengo seleccionada. Y acá hago otra aclaración importantísima. Es necesario que ustedes estén siempre muy atentos y muy atentas a dónde están parados dentro del Photoshop. Por ejemplo, fíjense que ahora la capa 1 aparece como pintada de un grisecito más claro. Y además, alrededor de la miniatura, esto vamos a aprender también, vamos a ir tratando de aprendernos los conceptos, ¿sí? de los espacios que hay en el Photoshop. Miniatura de capa, y esto se los aclaro porque voy a recurrir mucho a la miniatura de capa más adelante. Así que reconozcan que cuando hablo de miniatura de capa, hablo de este cuadradito chiquitito que es una visión, ¿sí? Resumida del contenido que tiene la capa particularmente hablando. Fíjense que alrededor de la miniatura aparece este marquito, ¿sí? De estas 4 esquinitas. Bueno, esto significa que yo estoy seleccionando la capa 1. Por lo tanto, que ahora todo lo que yo vaya a realizar, lo voy a realizar sobre la capa 1. ¿Sí? Si quiero ir a la capa 0, hago clic sobre la capa 0. Y fíjense que ahora la que aparece seleccionada es la capa 0. Vamos a ver el tipo de información que están teniendo nuestras capas en este momento. La capa 0 es una capa completamente opaca que tiene un relleno de color blanco. ¿Sí? Bien, esta capa 1 que yo acabo de crear es una capa vacía. No tiene ningún tipo de contenido. Fíjense estos ojitos que aparecen acá a la izquierda. Estos ojitos a mí me van a permitir volver invisible una capa, porque a veces yo cuando estoy trabajando en un flujo de trabajo con muchas capas, necesito ir invisibilizando alguna que otra capa para trabajar de forma más cómoda y después, en tal caso, volverla a visibilizar, ¿sí?
Vamos a ver también que muchas veces trabajamos con capas a las que vamos a llamar capas guía, que son capas que nos creamos y que directamente siempre las tenemos invisibles y las usamos solamente como su palabra lo indica, una guía para hacer algo, ¿sí? Pero igual sobre eso vamos a trabajar en clases posteriores. Fíjense qué pasa si yo vuelvo invisible mi capa 1. No pasa nada. ¿Por qué? Porque mi capa 1, por el momento, no tiene nada de información. Y fíjense qué pasa si invisibilizo mi capa 0. Bueno, ¿ven estos cuadraditos? Estos cuadraditos son en Photoshop el significado de que esta capa es transparente. Y que como yo encima ahora tengo la capa 0 invisibilizada, no está sobre nada, ¿sí? Al no tener contenido y encima no tener ningún tipo de capa por debajo, me deja ver esos cuadraditos, que son la representación de la transparencia total en una capa de Photoshop. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Yo voy a volver visible mi capa 0, me voy a parar sobre la capa 1 y voy a ir a la herramienta pincel. Y de paso empezamos a introducir un poquito lo que tiene que ver con la herramienta pincel. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Entonces, yo me voy a la herramienta pincel y cuando yo accedo a la herramienta pincel, lo que por supuesto voy a poder empezar a hacer es a pintar, dibujar. ¿Sí? Puedo dibujar, hacer lo que quiera, formitas, con distintos tipos de colores. El color que va a regir a mi pincel va a ser el que esté acá delante. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo dos colores, mi color frontal y mi color de fondo. Siempre el color que va a protagonizar va a ser el que yo tenga como color frontal. Si yo este color lo quiero cambiar, simplemente sobre el cuadradito hago un clic y accedo al panel de colores para elegir el color que me guste y el color que quiera para utilizar mi pincel. Si hago clic en el color de fondo, puedo cambiar mi color de fondo, ¿sí? Por ejemplo. Y así tener mi color frontal y mi color de fondo. Fíjense, yo ahora como color frontal tengo el azul, entonces si ahora pinto, voy a pintar, ¿sí? Con ese azul. Y puedo invertir estos colores. ¿Cómo los invierto? Con la tecla X. Si toco la X, invierto color frontal y color de fondo. Entonces, como ahora color frontal es el naranja, pinto y pinto de naranja. Bueno, otra cuestión que tiene el pincel, porque fíjense que yo ahora estoy dibujando y estoy haciendo todo como con un trazo que es muy ancho y que por ahí para hacer algunas cuestiones no me sirve. ¿Está bien? Bueno, en principio el pincel, yo lo que puedo modificar a este pincel básico, que es el pincel redondo, que es el que vamos a usar por ahora, todavía no nos vamos a introducir en lo que tiene que ver con los distintos estilos de pincel, vamos a usar el pincel común, yo le puedo modificar el grosor y la dureza. Yo en este momento tengo un pincel que tiene una dureza al 100%. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque los bordes de mi pincel están bien definidos. ¿Sí? Bueno, si yo hago sobre el espacio de trabajo, hago clic derecho, yo accedo a el panel de pinceles. De esta forma, acá puedo modificar el tamaño. Fíjense que lo voy a hacer más grande, entonces fíjense que el circulito se agranda.
Entonces ahora tengo un pincel todavía más grande. Puedo modificar el tamaño y le puedo modificar la dureza. Fíjense, yo lo tenía en 100 y ahora lo voy a poner en 0. Fíjense la diferencia del círculo con la dureza en 100 y con la dureza en 0. Si ya es un pincel que va a tener los bordes difuminados. ¿Sí? Bueno, ir trabajando con distintos tamaños de pincel y con distintas durezas es súper necesario para muchas cosas. Y ya ahora después lo vamos a ver aplicado, pero es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, a veces entrar a este panel es medio incómodo, ¿sí? Para trabajar las durezas. Así que yo también lo que siempre voy a ir haciendo cuando explique es tratar de darle los atajos para las cosas. Y el atajo para trabajar con la dureza y el tamaño del pincel es manteniendo apretada la tecla Alt del teclado, manteniendo apretado el clic derecho. Yo en este momento estoy apretando el Alt y el clic derecho de forma en simultáneo. Moviendo el mouse para la derecha o para la izquierda, puedo aumentar el tamaño de mi pincel. ¿Ven cómo se achica y se agranda? Repito, estoy apretando la tecla Alt y el clic derecho y moviendo el mouse de izquierda a derecha. Fíjense que ahí aparece diámetro y se va agrandando y se va achicando, ¿sí? Y ahora, si así como estoy, en vez de moverlo para la derecha y para la izquierda, lo muevo para arriba o para abajo, lo que hago es modificar la dureza. Fíjense que ahí tengo la dureza al 100 y la puedo ir bajando para trabajar pinceles más blanditos. ¿Sí? Bueno, esta para mí es una manera más cómoda de trabajar, que cuando nosotros por ahí estamos pintando algo o utilizando el pincel para eliminar alguna parte, que es lo que vamos a hacer hoy, de una máscara de capa, ocultar una parte, es necesario, ¿sí?, ir trabajando con los distintos tamaños y las distintas durezas del pincel. Y me parece que de esta forma nos ahorramos un montón de trabajo. ¿Sí? Bueno, voy a eliminar esta capa. La forma de eliminar una capa es dando un clic en el tachito de basura. Y me voy a volver a crear una nueva capa. Y ahora sí, vamos a empezar a entender un poquitito más este concepto. Yo voy a hacer simplemente un círculo y me voy a ir a la herramienta mover. Como les decía antes, yo en este momento lo que tengo son dos capas de píxeles. La diferencia entre estas dos capas de píxeles es que mi capa 0 tiene plena información, porque no tiene ninguna zona transparente, sino que está completamente rellena de blanco. Y tengo mi capa 1, que también es una capa de píxeles, pero la diferencia es que tiene información en un solo sector, que es el sector en el que yo hice el círculo, y el resto de la capa es transparente. Por lo tanto, en toda esta zona que es transparente, lo que sucede es que mi capa 1 deja ver a mi capa 0. De hecho, si yo desde la herramienta mover agarro el elemento de la capa 1, lo puedo desplazar para cambiar su ubicación y voy a ver que sigo viendo la capa 0. Para que esto se note más, me voy a ir a la capa 0 y sobre la capa 0 voy a hacer un dibujo. Unas líneas, así nomás. ¿Sí? Vuelvo a la capa 1, entonces fíjense cómo ahora queda más claro este concepto de las capas. La capa que esté por encima, literalmente va a estar arriba de la capa que esté por debajo. Por lo tanto, los elementos de la capa de arriba van a tapar a los elementos que estén por debajo.
Por eso, lo que nosotros hacemos en general es ir trabajando con capas que tengan un elemento de píxeles, pero que después el resto sea transparente. Y así vamos a ir generando nuestras composiciones, porque yo acá puedo agarrar una nueva capa y sobre esta capa crear otro elemento, ¿sí? Después puedo crear otra capa y sobre esta nueva capa otro elemento. Y así voy a ir teniendo, primero que mayor control, porque yo voy a tener varios elementos independientes, ¿sí? En cada una de las capas, a los que voy a poder modificar, ¿sí? De forma más cómoda. Porque imagínense que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Este círculo al final no lo quiero. Bueno, lo que hago es irme a la capa 2 y directamente eliminarla. Y entonces ahora me quedo solamente con la capa 1 y la capa 3. ¿Sí? Bueno, esto es en relación al concepto de las capas, que no tiene demasiada complejidad más que entender que la capa que esté por encima, que en este caso la capa que está por encima de todo es la 3, va a tapar donde esté los píxeles, ¿sí? Con información, va a tapar a las capas que esté por debajo. Se va a superponer, ¿sí? O sea, va a estar por encima y por lo tanto, en la parte de píxeles de esta capa, yo no voy a ver la información de las capas de abajo, ¿sí? Porque estoy viendo primero la capa de arriba de todo. Yo a las capas les puedo modificar la opacidad. Puedo hacer que tengan una opacidad menor. Entonces, de esta forma, lo que hago es que los elementos tengan cierta sensación de transparencia y así sí me dejen ver los elementos que están por detrás. Por ahora, esto que está acá no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero ya les aclaro que son modos de fusionar las capas entre sí. Solo les digo el nombre, pero no lo vamos a llegar a ver hoy. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Las capas de píxeles, ¿sí? Las capas de píxeles que, más allá que yo pueda trabajar las transparencias, entender que son capas de información de píxeles que yo puedo agregar a mi proyecto y que siempre que yo quiera realizar una composición, lo que va a convenir es que yo tenga cada elemento en una capa distinta. ¿Está bien? Porque de esta forma yo tengo mayor control de las cosas. Bueno, voy a eliminar todo esto. Me voy a quedar con un documento en blanco en relación a la información. Y lo que voy a hacer ahora es traer la imagen con la que quiero que ustedes realicen la actividad de la semana. Ustedes van a tener la imagen para seguir la clase, la imagen con la que yo voy a trabajar hoy, pero la idea de actividad es que ustedes realicen esto que vamos a hacer en un trabajo personal, ¿sí? En una imagen que a ustedes les gustaría realizar este efecto que vamos a hacer hoy. Bueno, en principio yo tengo mi documento creado con las medidas para Instagram, como ya aclaré anteriormente, y lo que voy a hacer es a este documento traerle la foto con la que voy a trabajar. Para eso me voy a ir a Archivo, Colocar elemento incrustado. Una vez que voy a colocar elemento incrustado, me va a abrir
el explorador, digamos, para buscar la imagen donde la tenga guardada, la busco, yo en este caso la tengo en el escritorio, colocar, ahí me coloca la fotografía y para dar OK toco Enter. Ahí tengo la fotografía colocada, ¿sí? Bien. Un dato importantísimo cuando trabajamos con elementos externos de Photoshop. ¿Qué significa trabajar con elementos externos? Esto que yo acabo de hacer. Que dentro de un documento yo incrusté un elemento de afuera. Ya sea una foto, ya sea un PNG, lo que sea que yo traiga como elemento incrustado es un elemento externo. Siempre que ustedes hagan esto, fíjense que obviamente de forma predeterminada se me creó una capa que va a tener el nombre que va a tener el archivo original. Bueno, fíjense que en la capa aparece este iconito. ¿Sí? Bueno, esto significa que la capa no está rasterizada y por lo tanto es una capa que no es editable. A mí no me va a dejar hacerle nada en la medida que yo rasterice la capa. Entonces, siempre que ustedes importen un documento, esto se lo tienen que mecanizar, si tiene que ser algo mecánico. Siempre que ustedes incrusten un elemento, sobre la parte grisecita de la capa, hacen clic derecho y ponen rasterizar capa. Ahí desapareció el iconito. Listo, ya puedo empezar a trabajar sobre esta capa. ¿Sí? Bueno, voy a guardar, como les decía antes, voy a ir a archivo guardar. Les aparece este cartelito y ponen OK. Y ya guardé el progreso de haber incrustado esta fotografía a mi proyecto.psd. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad esta semana? Va a ser realizar un trabajo donde tengamos una imagen completamente en blanco y negro con un elemento en color. ¿Sí? Por eso les digo, vamos a trabajar en relación a esta fotografía, pero después ustedes lo harán sobre lo que ustedes quieran, sobre la imagen que les gusta a ustedes, pero siguiendo esta consigna de una imagen en blanco y negro con un elemento en color. Lo que vamos a hacer en este caso particular es quedarnos con toda la imagen en blanco y negro y el pantalón rojo en color. ¿Sí? Podemos hacer, si quieren, el pantalón rojo y la camisa o el pañuelo también en color. ¿Bien? Bueno. Para esto empiezan a aparecer algunas consideraciones y pensamientos lógicos a tener en cuenta. ¿Sí? En principio, yo les estoy hablando de una imagen en blanco y negro con un elemento en color. ¿Sí? Entonces, lo que se desprende desde ese lugar es pensar que yo voy a necesitar tener dos capas, porque voy a tener una capa que sea mi capa en blanco y negro y otra capa que sea en color, ¿sí? Para poder realizar este trabajo. Bueno, esa lógica está bien, pero hay una forma más sencilla de realizar este trabajo y que además a mí me sirve para hacer la introducción a las máscaras de capa y a las capas de ajuste. Así que vamos a verlo. Bueno, en principio, yo tengo mi fotografía, que ya deberíamos saber que es una capa de píxeles. ¿Sí? Una capa de píxeles porque es una imagen que tiene información de píxeles, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a agregar ahora sobre esta capa de píxeles es una capa de ajuste. ¿Cómo agrego mi capa de ajuste?
me voy a ir al iconito que tengo por acá debajo, que es este circulito mitad blanco, mitad negro. Se me van a desplegar varias capas de ajuste que con el tiempo vamos a ir viendo. Y le voy a aplicar la capa de ajuste blanco y negro. ¿Qué es lo interesante de trabajar con las capas de ajuste? Las capas de ajuste son, los tenemos que pensar como cristales transparentes que nosotros agregamos delante de una capa de píxeles para hacerle algún tratamiento de luminosidad, de tono, de color, de contraste a nuestra capa de píxeles. ¿Sí? Es decir, que a diferencia de las capas de píxeles que son opacas, las capas de ajuste son como cristales transparentes que van a aplicar algún ajuste determinado a una capa de píxeles. ¿Sí? Yo, en este caso, quiero convertir a blanco y negro mi capa de píxeles, por lo tanto, le aplico una capa de ajuste blanco y negro sobre la capa de píxeles. Entonces, de esta forma, esta capa de ajuste está afectando a esta capa que está por debajo. Me despliega esto, ¿sí? Este panel. Bueno, este blanco y negro es muy interesante porque además de convertir mi fotografía a blanco y negro, lo que me deja es trabajar la luminosidad de los colores y hacer un blanco y negro bastante personal, ¿sí? Yo puedo seguir personalizando este blanco y negro. ¿Se acuerdan que el pantalón y el pañuelo eran rojos? Bueno, fíjense si yo aumento la luminosidad del rojo. ¿Ven cómo crece la luminosidad del pantalón? Bueno, y así, con cada color que exista sobre la imagen, yo puedo aumentar o disminuir la luminosidad y de esta forma retocar un poquito el blanco y negro en el caso de que quiera hacerlo, ¿sí? Pero me parece que es interesante que esto suceda. Bueno, una vez que ya tiré la capa, que ya más o menos la configuré, esto lo puedo cerrar y me puedo quedar simplemente con la capa ya colocada. Fíjense que mi capa de ajuste se creó con un recuadro en blanco, ¿sí? Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque las capas de ajuste se crean automáticamente con una máscara de capa. ¿Está bien? Estas máscaras de capa son las que yo dije también que iba a explicar, porque son fundamentales para el entendimiento de lo que es el Photoshop en sí. Toda capa de ajuste que yo cree se va a crear automáticamente con una máscara de capa. Pero vamos a ver, sobre todo a partir de la semana que viene, de que yo las máscaras de capa también las puedo crear a mis capas de píxeles. De esta forma yo voy a poder enmascarar ciertos sectores, no solo de las capas de ajuste, sino de las máscaras de capa. Ahora vamos a entender un poquitito la lógica de las máscaras de capa. Fíjense que yo tengo un recuadro completamente blanco. De hecho, si yo mantengo apretado el Alt y hago clic sobre la miniatura, puedo acceder a la vista de esta máscara de capa. Si vuelvo a hacer clic manteniendo apretado el Alt, vuelvo a la vista general de mi proyecto. ¿Qué significa que la máscara de capa sea completamente blanca? Significa que en este momento este efecto de blanco y negro es completamente visible y pleno. Es decir, que en todo el documento este efecto de blanco y negro se está viendo. ¿Por qué? Porque mi máscara de capa es completamente blanca. Vamos a entender un poquitito la lógica mirando lo que sucede a continuación. En principio, darme cuenta de que yo ahora, dentro de mi máscara de capa, o sea, dentro de mi capa blanco y negro, tengo la miniatura de la capa y la miniatura de la máscara de capa.
Por lo tanto, cuando yo creo una máscara de capa, es como que dentro de una misma capa creo otra sección, una nueva sección. Entonces, así como yo antes tenía que estar atenta a qué capa estaba seleccionando, ya sea la capa de píxeles o en este caso la capa de ajuste, ahora además tengo que saber si estoy posicionada sobre la capa original o sobre la máscara de capa. Me doy cuenta porque cambia el recuadro. Si fíjense, yo acá tengo el marquito sobre la máscara de capa y acá tengo el marquito sobre la miniatura de la capa blanco y negro. Otra forma de darme cuenta, y acá sí ya vamos a empezar a entender un poquitito la lógica de las máscaras de capa, es fijarme que si yo tengo seleccionada mi capa blanco y negro, en el apartado de color, acá abajo a la izquierda, tengo los colores con los que estuve jugando antes para mostrarles la herramienta pincel, ¿sí? Estos colores que había elegido antes. Tengo color. Ahora, si yo vuelvo y toco sobre la miniatura de la máscara de capa, fíjense lo que pasa con el color. Automáticamente se convierten a blanco y negro. ¿Por qué? Porque en una máscara de capa yo solamente voy a poder trabajar con el blanco, con el negro y con los grises que se comprenden entre el blanco y el negro. ¿De qué manera y qué significa esto? Vieron que les dije, la capa de manera predeterminada es una capa completamente blanca. Esto significa que el efecto blanco y negro es visible en la totalidad del proyecto. Por lo tanto, convierte a la imagen completamente en blanco y negro. ¿Sí? Bueno, esto significa porque en una máscara de capa, el color blanco es lo que se ve de forma plena, ¿sí? De forma total. Y el negro o sea, lo que yo pinte en negro, lo que sea negro en una máscara de capa, va a ser lo invisible. Lo que yo pinte de negro va a ser la información que oculte dentro de esa capa. Si repasamos un poquitito lo que estuvimos viendo al principio de la lógica de las capas, se va a desprender que si yo de esta capa blanco y negro oculto información, voy a estar viendo mi capa de abajo, el original de mi capa de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a invisibilizar mi capa blanco y negro. Lo que había dicho que quería hacer era lograr que esta imagen sea completamente en blanco y negro, pero con estos dos elementos en color, el pantalón y el pañuelo. ¿Está bien? Entonces, si sigo la lógica de lo que acabo de explicar, lo que tendría que hacer es, en mi capa blanco y negro, pintar sobre las zonas del pañuelo y sobre la zona del pantalón para volver invisible esa información y que de esta forma se vea el original. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo me voy a parar en mi máscara de capa, voy a ir a mi herramienta pincel y lo que voy a tener que hacer entonces es pintar con paciencia el pantalón y el pañuelo. Ahora, yo les pregunto, así al aire, porque en este momento no va a haber nadie que me pueda responder. ¿Es cómodo pintar así? Porque yo estoy como muy alejada de la imagen. Entonces, no voy a tener mucha precisión realmente. Bueno, les cuento que si ustedes mantienen apretado el Alt y mueven la ruedita del mouse, ¿sí? La ruedita que está en el medio de los dos botones, pueden hacer zoom in y zoom out. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto, lo que yo voy a hacer es acercarme a la imagen
achicar el pincel, porque voy a necesitar un pincel más chiquito, fijándome que efectivamente mi pincel esté en negro y yo esté parada sobre la máscara de capa, voy a empezar a pintar. Bueno, fíjense que como yo estoy pintando con negro sobre mi máscara de capa, empiezo a ver la capa que está por debajo, que es la capa, ¿sí?, que era color. No es que estoy viendo la capa, porque en realidad, como yo en este caso estoy trabajando con una capa de ajuste, yo en ningún momento dejo de ver la capa que está por debajo, porque recordemos que las capas de ajuste no son capas opacas como las de píxeles, sino que son como cristales transparentes que lo que hacen es agregar algún ajuste determinado a la imagen. Pero, como justamente son ajustes, yo lo que estoy haciendo con mi capa blanco y negro y la máscara de capa completamente en blanco es que este efecto afecta a la totalidad de la imagen de píxeles que tengo por debajo. Entonces, desde la máscara de capa y pintando con negro sobre las zonas que yo no quiero que el efecto se vea, lo que hago justamente es recuperar la imagen original. Entonces, ahora voy pintando con paciencia, y acá vamos a necesitar un poquito de paciencia para pintar todo. Fíjense que yo voy haciendo clics de a poquito, ¿sí?, despacito, me voy acercando, me voy desplazando, voy modificando el tamaño del pincel, ¿sí? Siempre les va a convenir utilizar un tamaño de pincel más chiquito cuando estén en los bordes y un tamaño de pincel más grande para rellenar y así ganar tiempo. Van pintando todo. Algo interesante de esto es que supónganse que ustedes están pintando y de repente, no sé, se les corrió el mouse o se confundieron y se zafaron, ¿sí? Porque yo acá no solo el pañuelo y ahí, por ejemplo, se me zafó, tengo parte del cielo. Bueno, lo interesante de trabajar con las máscaras de capa justamente es que son correcciones, son ajustes no destructivos. Porque así como yo estoy invisibilizando esta información con negro, si yo invierto los colores y en vez de pintar con negro pinto con blanco, recuerden que con la X cambian del color frontal al color de fondo, y ahora pinto con blanco, lo que hago es volver a hacer, ¿sí?, completamente visible el efecto blanco y negro. Entonces así también estoy tranquila de que siempre voy a poder recuperar, ¿sí?, la información y prolijar el trabajo, ¿sí? Porque a veces uno cuando comienza necesita, no tiene el pulso tan entrenado y bueno, puede pasar que nos pasemos un poquitito del borde, pero sabiendo que con el blanco después lo vamos a poder corregir. Bueno, para terminar, porque yo ya tengo, ¿sí?, el efecto que quería lograr, que era de esta imagen en blanco y negro con el elemento en color, lo que me faltaría sería hacer un fondo. Recuerden que yo estoy tratando de hacer una imagen para Instagram. Por lo tanto, es una imagen con una resolución de 1080 x 1080 píxeles, que es un formato de imagen cuadrado, al que yo le arrojé una imagen horizontal y que quizá alguno de ustedes, la imagen que elijan, sea vertical. Entonces, en vez de quedarles margen arriba y abajo como a mí, les va a quedar margen a la derecha, a la izquierda y a la derecha, que no hay problema.
Bueno, lo que yo quiero hacer ahora es a esto hacerle un fondo, que puede ser un fondo blanco, un fondo negro, un fondo de color, lo que ustedes quieran. ¿Sí? La idea es que acá también ustedes empiecen a poner un poquitito de impronta personal en relación a lo que quieran. En principio, si yo sé que va a ser un fondo, la lógica me va a indicar que va a ser una capa que yo tengo que ubicar debajo de todo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo creo una capa, recuerden que siempre que yo creo una nueva capa, se me va a crear por encima de la capa seleccionada. Nunca puedo crear una capa por debajo. Lo que sí puedo hacer es ordenar las capas. ¿Sí? Y eso es importante también que lo tengan en cuenta. ¿Cómo ordeno una capa? Sobre lo gris voy a mantener el clic apretado y la puedo arrastrar hacia abajo. Si hago doble clic sobre el nombre, le puedo cambiar el nombre y ponerle el que yo quiera. Yo le voy a poner fondo porque a mí me gusta trabajar de forma ordenada y me parece importante que cada capa tenga el nombre de la función que está cumpliendo. ¿Sí? Esto es una metodología de trabajo. ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Voy a guardar. Porque ya hice todo, ya tengo casi todo terminado. Se me llega ahora a crashear el proyecto y no va a estar bueno. Así que guardo, listo. Me quedo tranquila de que se guardó el progreso que acabo de hacer. Bueno, imagínense que yo quiero que mi fondo sea rojo. Ya que estoy con el rojo, ¿sí? Quiero que mi fondo combine con este color que dejé visible. Es una opción estética, ¿sí? Repito, esto va a ser elección de ustedes. Bien, ¿cómo voy a hacer yo para que mi capa, porque yo bien podría decir, bueno, agarro el pincel y con mi pincel pinto todo, ¿no? Hay una forma más rápida, cuando yo quiero rellenar completamente todo un espacio, ¿sí? Porque yo en este momento quiero un fondo y un fondo pleno. O sea, lo que quiero hacer es rellenar. Bueno, justamente en Photoshop hay una herramienta que es rellenar. El atajo para la herramienta rellenar es Shift F5. La tecla F5, las que están arriba, vieron que está F1, F2, F3. Bueno, Shift F5 y accedo a el panel de rellenar. Contenido. ¿Con qué contenido quiero rellenar mi capa? Y acá me va a preguntar color frontal, que es el color que yo tengo por acá. Color de fondo, que es el que tengo por acá. Color, ¿sí? Que si yo accedo a color, voy a poder en este momento seleccionar un color determinado. Negro, blanco, 50% gris y según contenido, después vamos a ver de qué se trata porque para algunas cosas es muy interesante. Por el momento le voy a poner color frontal porque yo ya elegí previamente el color que quería, que es este rojo medio bordó, ¿sí? Y le voy a poner OK. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué también estoy haciendo esto? Para explicar otra cosa que me parece útil. Fíjense, yo acá en la miniatura de mi fondo veo el color. Sin embargo, acá no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque antes yo me había creado una capa de ajuste. Una capa de ajuste blanco y negro. Esta capa de ajuste blanco y negro está afectando a todas las capas que yo ponga por debajo. A todas. Como esta capa de imagen, esta capa de píxeles, que es mi imagen, no es completamente plena, sino que tiene este arriba y este abajo con transparencias y deja ver este fondo,
este blanco y negro también va a afectar a esta capa de fondo. Lo que yo tengo que hacer en estos casos, y que esto es importante que también lo entiendan, porque va a haber proyectos en los que ustedes trabajen con muchas capas y quizá tengan que hacerle ajustes a cada capa de forma independiente, es que yo lo que puedo hacer es asociar una capa de ajuste a una capa determinada. ¿Para qué? Para que esta capa de ajuste solo afecte a la imagen y no afecte al fondo. Para eso, lo que tengo que hacer es mantener apretado Alt, la tecla Alt del teclado, posicionarme en el medio de las dos capas. Fíjense que si me posiciono en el medio de las dos capas, cambia el iconito y aparece como ese cuadradito blanco con la flechita hacia abajo. Una vez que me aparece ese iconito, hago clic y ahí, fíjense que cambió. Ahora a la izquierda de la miniatura de la capa aparece esta flechita hacia abajo. Significa que esta capa de ajuste solo está afectando a mi capa de imagen. Y por eso ahora el fondo se ve en color. ¿Sí? Bueno, una vez que ustedes tienen esto, que repito, el fondo lo pueden hacer blanco, lo pueden hacer negro, lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Una vez que ustedes tienen esto, se van a ir a Archivo, Guardar como, y donde dice tipo, y acá es el dato que yo les quería tirar para subir la imagen al foro, donde dice tipo, van a elegir JPG. ¿Sí? Bueno, acá le pondrán el nombre que ustedes quieran, puede ser actividad 1, no importa, es indistinto. Eligen JPG, le ponen el nombre y ponen guardar. Cuando ponen guardar en JPG, el Photoshop les va a preguntar la calidad de imagen que ustedes quieren en ese JPG. Entonces, lo que yo les pido es que en calidad ustedes la bajen a calidad baja. ¿Sí? A calidad baja para que el resultado de esto sea un archivo muy livianito y que de esta forma ocupe muy poquitito espacio en el foro, porque si no, corremos el riesgo de quedarnos sin espacio. Así que por favor les pido que trabajen siempre en calidades bajas para subir las imágenes al foro. Como les decía en la clase del jueves, por supuesto que si esto después va a ser algo para ustedes, para subir a sus redes, para compartir y demás, la pueden volver a guardar en calidad máxima, ¿sí? Por supuesto. Pero para lo que es el foro, ¿sí? del campus, les pido que trabajemos con calidades bajas para que los archivos sean bien livianitos. Una vez que eligen esto, le dan OK. Y si ahora vamos al escritorio, tenemos guardada nuestra imagen en JPG lista para compartir en el campus. Así que bueno, esta es la actividad de esta semana, que ustedes realicen su propia imagen en blanco y negro con algún elemento en color, que la suban al foro y me cuenten a través de un texto cuál fue su experiencia, si tuvieron alguna dificultad, si les pareció interesante la clase y si empezaron a comprender la lógica de las capas y de las máscaras de capa. Nos vemos el jueves para sacar dudas, sacar consultas, charlar un poquito sobre esta actividad y la semana que viene ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con selección, recorte de fondos y la introducción a la composición digital. Nos vemos el jueves. Gracias por estar del otro lado.